Bienvenidos a esta actividad, a esta charla, Brasil en el Abismo, que es la segunda charla que realizamos en el IDAES, que trata de pensar la relación entre el proceso global de la pandemia, ciertos procesos políticos particulares y desafíos que están sucediendo en diferentes países como Estados Unidos, como conversamos la semana pasada con nuestros colegas y amigos de la Universidad de Austin, Danny Freeman, uno entre ellos que está ahí, y hoy invitamos y organizamos esta actividad junto con nuestros queridísimos amigos y amigas del NUSECI, el Núcleo de Cultura y Economía, que comenzó en el Museo Nacional de Río, pero que se expande por diferentes instituciones, y que tenemos como expositores a Federico Neibur, Eugenia Mota, Daniel Irata y Fernando Rabosi. Voy a presentar a cada uno va a tener unos 10-15 minutos y luego dejaremos un espacio para preguntas. Eugenia Mota es antropóloga, profesora en el posgrado de Sociología del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Fernando Rabosi, el querido Fer, es profesor del Departamento de Antropología Cultural y del programa de posgraduación en Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Federico Neibur, Fede, profesor del programa de posgraduación en la Antropología Social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río Grande, de Río de Janeiro, investigador del CNPq y es miembro de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y Daniel Irata es profesor del Departamento de Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales, del programa de posgrado en Sociología y del programa de posgrado de Sociología y Derecho de la Universidad Federal de Fluminense. Les agradezco enormemente a todos y a todas que nos dieron la posibilidad de poder organizar esta actividad. Es una conversación que se da en un contexto muy particular, pero que tiene una historia muy larga de vinculación entre todos nuestros amigos y amigas del NUSECI y el IDAES. Es un capítulo bastante trágico, pero de una historia muy larga y que está escribiendo recién sus primeras 15 años de vida, esta conversación. Así que una pandemia no nos va a hacer nada. Así que primero le doy la palabra a Fede para que empiece con su intervención. Gracias, Fede. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Es realmente una alegría estar aquí de esta forma, aunque sea. Una enorme satisfacción que solo podemos sentir en estas condiciones tan extrañas que vivimos, ¿no? Lástima que después no nos vamos a poder ir a tomar un vino juntos, pero bueno, para seguir la charla. Un súper gracias especial a Ariel y a Lidaes por la iniciativa tan importante. Y gracias a todas y a todos los que están aquí, amigas, amigos, colegas, en fin, muy hermoso poder compartir esta tarde. Entonces vamos a comenzar tratando de colocar un poco las cosas en perspectiva y explicitando un poco nuestra perspectiva sobre, o la mía, ¿no? Sobre el abismo brasileño. Yo voy a dar un panorama general de algunas cosas. Abismo, como ustedes deben saber, invoca una catástrofe inminente, una catástrofe bíblica, en realidad, una profundidad sin fondo, donde si hay algo a encontrar allá abajo son solo las llamas del infierno, como se dice en la Biblia cuando se habla del abismo. En Brasil estamos frente a un proyecto autoritario de enorme alcance, de refundación del Estado y de las estructuras económicas, sociales y culturales. Ese es el abismo y el ritmo de las transformaciones, incluso el ritmo de la resistencia a ellas, está atravesado por la suma de tres crisis. La crisis política, que la fuerza del autoritarismo ha diseñado desde antes de llegar al gobierno, la crisis política, que la fuerza de la crisis económica, perdón, que ya era fuerte y perceptible antes de la pandemia, y efectivamente la propia pandemia, creando una dinámica cibernética o de feedbacks negativos que parece llevarnos a un ritmo alucinado hacia un pozo sin fondo, ¿no? Un desafío político y conceptual que se imbrica con el desafío mayor, me parece, de tratar de entender la naturaleza de la crisis planetaria que se desencadena con la pandemia. Para todo, creo yo, para todo eso nos faltan conceptos, ¿no? Pero esta discusión más conceptual la dejamos en todo caso para la discusión, porque voy a más bien contar cosas ahora, no elaborar conceptos.
Una de las propiedades de estar en el abismo, sin embargo, y no próximos al abismo, sino ya cayendo en el abismo, es la perspectiva temporal. Una suerte de colapso entre presente, pasado y futuro que es propio de toda crisis y que en estos tiempos de pandemia y de confinamiento se potencia de forma, digamos, también exponencial. ¿Cómo saber desde dónde hablamos, no? Si no podemos tener siquiera una imagen de cómo y dónde estaremos en el futuro próximo, ni siquiera de dónde estamos. Un enorme desafío para los intelectuales, para la imaginación antropológica, sociológica, hablar desde arenas movedizas sin siquiera poder agarrarnos a una ficción de estabilidad. Eso creo que es muy importante. Por otro lado, sabemos que el abismo brasileño, infelizmente, no es solo brasileño. Con modulaciones particulares, los procesos que vivimos en Brasil se viven en varios otros espacios nacionales, inclusive en la Argentina. Por eso este diálogo me parece promete mucho, porque permite situarnos, o situar mejor las aparentes diferencias, circunscribir las semejanzas, entender los ecos, las sonoridades, situar los riesgos, pensar juntos modos de minimizar los sufrimientos, si fuera posible, sin pretensiones. En Brasil, desde 2013, hace ya 7 años, vivimos una temporalidad singular. En junio de aquel año, grandes manifestaciones tomaron las principales ciudades del país. Millones de personas y sobre todo jóvenes comenzaron reclamando por el aumento de los precios de los pasajes de ómnibus y terminaron en un poderoso que se vayan todos. En su momento se habló de una primavera brasileña, evocando lo que no muchos antes sucedía en el norte de África y que llevó, como sabemos, no a más democracia, sino a un abismo de desintegración institucional, guerra civil e infinito sufrimiento. Si hay que poner una fecha para el inicio de nuestro abismo, sería esa, junio de 2013. En términos más generales, lo que está en juego es el fin de un proceso iniciado en el 88, el pacto que se consagró con el fin de la dictadura militar, con la Constitución promulgada ese año y el inicio de la llamada Nueva República. Fue un cuarto de siglo de democratización social y económica, con avances, retrocesos, algunas políticas consistentes y otras por lo menos tímidas, pero donde en términos generales el Estado adquirió progresivamente un papel protagónico en varios aspectos. Menciono 3 de ellos, particularmente importantes me parecen los días actuales. El primero es la inscripción en la Constitución del derecho de todos a la salud pública, con la creación del Sistema Único de Salud. Cuando hoy miramos el desastre de la pandemia, no podemos dejar de considerar que independientemente del desgobierno de Bolsonaro, existen hoy 300.000 agentes comunitarios de salud actuando en casi todos los municipios del país, ligados a centros de salud, a clínicas y hospitales y a centros de investigación como la Fundación Osvaldo Cruz o el Instituto Butantan en Río, San Pablo, en fin. Hace tiempo que el SUS, el Sistema Único de Salud, viene siendo desfinanciado, más aún con el gobierno Bolsonaro, pero se trata de una estructura nacional, capilar, de enorme importancia, uno de los colchones del abismo, diría yo. El segundo aspecto se sitúa en la política económica. Al contrario de otros países de la región, Argentina entre ellos, Brasil cuenta con instrumentos robustos de política económica, como los bancos públicos, por ejemplo, Bancos de Desarrollo, el Banco de Brasil, la Caja Económica Federal. Más que eso, a partir del 88 se creó una vasta y extremadamente capilar red de protección social. Su aspecto más conocido es el llamado Bolsa Familia, que ustedes deben conocer, o deben haber escuchado hablar. Por detrás de ese programa se encuentra lo más importante, que es el registro único de los programas sociales creado en 2001, y en el que hoy se cuentan más de 20 millones de familias que poseen bajos ingresos. Ese sistema de gestión unificado se ha demostrado crucial para la implementación del llamado auxilio emergencial, que el gobierno, por presión de la sociedad y del Congreso, dispuso en abril pasado, pretendiendo alcanzar a más de 50 millones de personas con valores sustancialmente superiores a los del Bolsa Familia, $600 por lo menos por mes, 4 o 5 veces más que Bolsa Familia, totalizando 2% del Producto Interno Bruto, que es una barbaridad. El Bolsa Familia era 0,5%. Claro que hasta ahora no se sabe si ese auxilio será renovado y en qué condiciones. También es verdad que pueden hacerse 1000 críticas a su gestión, pero si uno ve las últimas encuestas que miden la popularidad del gobierno, puede sospecharse que ese auxilio ha tenido un papel fundamental en la sustentación del gobierno, que ha perdido apoyo entre las clases medias y altas, pero lo mantiene entre los más pobres. Un tercer elemento y último, que es muy importante en la hora actual, y más aún a la luz de la charla de la semana del otro día, digamos, sobre Estados Unidos, es que desde 1988 y sobre todo desde el ascenso del gobierno del PT, la discusión de la cuestión racial sufrió grandes transformaciones en Brasil. Ganó un estatuto público hasta entonces inédito.
De un lado tenemos la persistencia del racismo estructural, como se comprueba con los bajos ingresos recibidos por negros en comparación con los blancos, en la invisibilización de la población negra y pobre, y sobre todo en la violencia policial. Solo un dato, entre enero y julio del 2019, y solamente en la provincia de Río de Janeiro, la policía mató a 1.075 personas, 80% de ellas negras. Ese número es el doble que lo que mató todo el año la policía en Estados Unidos. Daniel Hirata ya va a hablar más de este tema, pero vale la pena registrar que eso ocurre al mismo tiempo en que por primera vez se ha buscado garantizar el acceso de los negros a la función pública y a la universidad. Desde 2010 es ley en Brasil el Estatuto de la Igualdad Racial, que generaliza el sistema de cuotas sociales y raciales, una legislación que ganó rango constitucional después del voto de la Suprema Corte en 2014. Hablé de salud pública, de economía y de cuestiones raciales, y fui un poco en la contramano de lo que todos pensamos y escuchamos sobre Brasil, tratando de mostrar un poco de por qué el abismo no es aún mayor, digamos así, ¿no? Mientras cada día nos vamos a dormir y nos despertamos esperando que la pesadilla que vivimos se termine de alguna forma, ¿no? Ciertamente todos esos instrumentos de política económica eran blanco del actual gobierno ya antes de la pandemia. La crisis ha colocado en cuestión el desmonte que parecía ser consenso entre los poderosos hasta hace poco. El sistema de salud pasó a ser valorizado por sectores que hasta ahora lo combatían, incluso de la derecha liberal que se alejó del actual gobierno. El ministro Guedes de Economía puede seguir hablando de privatizar los bancos públicos, pero el hecho es que ese proyecto ha quedado en suspenso, por lo menos por ahora. Y sin embargo estamos en el abismo, y como dije, un abismo que comenzó a delinearse claramente antes de la pandemia. 2013 fue también el último año de crecimiento económico en Brasil. Después hubo crecimiento negativo y después solo crecimiento de 1%, inclusive anunciado pocos días antes del inicio de la pandemia, el crecimiento de 1% del año pasado, que fue inmediatamente ofuscado por la crisis, ¿no? Pero no solo ha sido ausencia de crecimiento, en paralelo se ha creado pobreza a un ritmo vertiginoso, y no voy a traer más números porque si no se hace largo. Otro signo del abismo anterior a la pandemia han sido los incendios en Amazonia, la parte más visible de una política de tierra arrasada que ataca al medio ambiente y a las poblaciones indígenas. Una política explícita de transformación de la región en frontera agrícola o de avance y de la mineración, promovida por el actual gobierno sin ningún pudor. Según datos del sistema de alerta de desmatamiento, solo en abril pasado, el área desmatada aumentó 171% con relación al mismo mes del año pasado, que ya era un récord. Es una tragedia, como se imaginan o como saben, de dimensiones literalmente planetarias. Hoy en Brasil, como en el resto del mundo, y con eso quiero terminar, la crisis económica adquiere dimensiones tan bíblicas como la imagen del propio abismo. En Brasil, los organismos oficiales prevén una contracción de por lo menos 10% del Producto Interno. Sabemos que en todos los países de la OCDE, por ejemplo, los números para este y para el próximo año son aún negativos mayores, digamos. Hablando de números, termino con un punto que me parece crucial en el actual proceso autoritario, el llamado en Brasil apagón estadístico, que el gobierno busca explícitamente crear en diferentes áreas de la vida social, antes de la pandemia, durante la pandemia. Intervenciones en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que produce las principales y más confiables estadísticas sobre Amazonia, intervenciones sobre el INDEC brasilero, el IBGE. De hecho, el censo se suspendió, como se suspendió también la llamada Pesquisa Nacional por la Muestra de Domicilios Continua, que es el principal instrumento de diseño de políticas sociales. Por fin, ustedes tal vez han escuchado hablar de la tentativa de implantar mediciones alternativas para contagios y muertes en la pandemia, algo que fue frenado de modo realmente vigoroso por la sociedad civil en Brasil hace un par de semanas, o una semana tal vez. Estas son solo entonces algunas pinceladas del cuadro ahora, ¿no? El coronavirus parece, como saben, descontrolado. Hoy llegaremos a 45.000 muertes y tal vez ya nos acercamos a 1.000.000 de contagiados. Y las curvas están en ascenso, claramente. Las primeras estimaciones de recesión, como dije, se colocan en 2 dígitos. El proceso político se acelera en un fino equilibrio que parece colocar en juego a cada instante la continuidad institucional. Si es que esta, como yo creo, no ha sido ya demolida en el proceso de deterioro permanente y acelerado que vive el país hace ya bastante tiempo, ¿no? Yo voy a parar aquí. En realidad lo que quería era solo introducir para ahora escuchar a Fernando, Eugenia y Daniel y después volver a profundizar algunas cosas, en todo caso, en la discusión. Eso. Gracias, Fede, y le damos la palabra a Eugenia, ¿no? ¿Puede ser? ¿A Fer? Sí, ¿Puede obvio. ser?
Fernando, creo. A Fernando. Por último. Bueno, Federico habló un poco de la epidemia, digamos, los dos quedamos en hablar, a presentar un poco los datos, pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento eso. Todos más o menos Brasil está en una situación dramática en términos de la epidemia, está pasando a ser, es el segundo lugar del mundo en términos de contagiados, y es probable que se torne tal vez el primero si las condiciones continuaran siendo reproducidas de la forma en que están, ¿no? Tiene una cantidad enorme de muertos, hay una disputa por el registro de los muertos y una política de invisibilización, como decía Federico. Y todo eso se da en un proceso en el cual, digamos, desde el inicio de la pandemia, venimos hay una disputa, digamos, sobre qué hacer, ¿no? Desde el gobierno federal y desde los gobiernos provinciales y de las intendencias. Y en cierta medida llegamos ahora, a partir de esa disputa y por una serie de embates, a una naturalización de la necesidad de tener que volver a la normalidad cuando todavía la epidemia está creciendo, cosa que, en el decir de todos los epidemiólogos más o menos serios del país, garantizan una tragedia que se viene, ¿no? Pero bueno, en vez de hablar de eso, yo lo quería apuntar por lo menos algunas características para pensar la dimensión de lo que está pasando en Brasil, ¿no? La primera cuestión es una cuestión que Daniel va a mencionar seguramente cuando hable de la policía, que es el carácter federal que tiene Brasil y que es fundamental para entender lo que está pasando, ¿no? Son 26 estados o provincias, un distrito federal y 5.570 municipios en todo el territorio nacional, ¿no? Esto hace, y cuyos principios, ¿están viendo el mapa de Brasil? Sí. Sí, perfecto. Y cuyos principios son el autogobierno, la autolegislación y el autofinanciamiento, ¿no? La autorrecaudación, ¿no? Y esto es una cuestión, esta dimensión es fundamental tener en cuenta, porque una de las dimensiones importantes es el embate entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales y municipales, ¿no? Desde el primer caso reportado el 26 de febrero, en San Pablo van a producirse una serie de medidas, primero tomadas a nivel municipal y provincial, y ya a partir de la segunda mitad de marzo, con la suspensión de las clases y el cierre del comercio, empieza un embate entre gobierno federal y estados y municipios. Bolsonaro va a sacar una medida diciendo que los órganos federales son los que regulan la movilidad y un pedido en la Corte que tiene el voto de uno de los integrantes negando ese entendimiento, y después por la mayoría, el 15 de abril, el Supremo Tribunal Federal va a declarar que los gobiernos municipales y provinciales tienen poder de implementar medidas restrictivas en sus territorios, sea de cuarentena, inclusive de la limitación de la circulación, ¿no? Entonces, el gobierno, ese embate en cierta medida establece una de las disputas que están trabadas, ¿no? Que es, un poco el entendimiento de la Corte es, no hay una división de competencias a partir de una cooperación de intereses, ¿no? Fue la justificativa. Y dado que el gobierno federal no implementa una cooperación federativa, digamos, cada uno debe actuar para proteger la salud, ¿no? Y siendo que la salud es responsabilidad de todas las esferas de gobierno, no puede ser gerenciadas por una sola de ellas. La respuesta ahí, que en cierta medida va a pautar un poco el embate, es que el COVID no es meramente un problema de salud, sino que es un problema de economía, de abastecimiento y de seguridad en última instancia, ¿no? Y en cierta medida ese embate es una de las cuestiones para tener en cuenta. Si vemos el mapa, hoy en día tenemos casos de COVID el mapa está hecho, déjenme ver, en 80% de los municipios. Afecta, digamos, todos los estados y se concentra en algunos de ellos de forma
de forma escalofriante, ¿no? Produciendo una cantidad de muertes en algunos de ellos en escala, una letalidad mayor que en otras partes del mundo, inclusive. Pero, digamos, este embate, digamos, va a producir una serie de cuestiones. Pero me parece muy importante guardar esto en cuenta, el carácter descentralizado de Brasil. En primer lugar, mirándolo de afuera uno ve que es una tragedia espantosa, pero bueno, es una tragedia que está desigualmente distribuida en el territorio, en los municipios, en los estados. Hay políticas diferentes también en los estados y hay políticas diferentes en los municipios. No todo lo que sucede es producto de los designios bolsonaristas, digamos, ¿no? Y hay ejemplos muy interesantes de gestión de la crisis y demás en algunos municipios. Acá en Niterói, por ejemplo, en Maricá, y en algunos otros estados, ejemplos bastante interesantes de combinaciones de políticas públicas en ese colchón que decía Federico, con experimentos nuevos que están sucediendo, que ya venían sucediendo, por ejemplo, en el caso de Maricá, con salarios mínimos, ¿no? Universales. Pero lo interesante que quiero traer es que, en realidad, en términos políticos, si uno mira a partir de este lado, no hay una ruptura, sino que hay una gran negociación, ¿no? Por ejemplo, todo el plan de apoyo al auxilio a los estados y a los municipios, que va a ser un gran embate entre el gobierno federal y el Congreso, digamos, va a resultar en una ley que va a tener los componentes de todas las negociaciones de siempre, ¿no? El gobierno libera 60 mil millones de reales, digamos, algo equivalente a 12.000 millones de dólares para los estados y para los municipios, una parte destinada exclusivamente para salud, otra parte para cubrir, digamos, el rombo de los impuestos que van a tener. Y bueno, con una serie de condicionamientos, ¿no? No va a haber más aumentos para los funcionarios públicos, que después va a ser negociado, ¿no? Algunas categorías sí van a recibir aumentos, especialmente a nivel provincial, como los policías, por ejemplo. Y hay un condicionamiento que es todos los municipios y los estados tienen que abrir manos de los procesos judiciales que colocaron al Estado Nacional para poder acceder a los recursos, ¿no? Lo que quiero mostrar es que, digamos, atrás de todo el caos cotidiano que tenemos y de toda la guerra cotidiana que tenemos, hay, digamos, negociación política y económica aconteciendo como siempre, ¿no? El segundo punto es, y acá simplemente voy a nombrar algunas de las cuestiones, que es la caja, digamos, el gobierno ha abierto las economías del gobierno brasilero para distribuirlas y gerenciar la crisis. No por vocación, ¿no? Sino por negociación y por imposición también, ¿no? El Banco Central más o menos salió diciendo que está dispuesto a colocar más o menos unos 1.200 millones de reales andar en la economía brasilera, algo así como el 17% del Producto Bruto Interno, para poder cambiar esta crisis, ¿no? Y uno puede ver varios programas sucediendo que son importantes para entender por qué la temporalidad de la crisis tiene el tiempo que tiene, ¿no? Uno de ellos que mencionó Federico es el auxilio emergencial, que más o menos ya está siendo pagado ahora el tercer mes, para entre 52 y 58 millones de personas de 600 reales, que equivalen más o menos a unos 110 dólares, y que está planeándose tal vez la extensión de ello, tal vez con menores cantidades. Ahí hay toda una discusión, o inclusive la propia implementación de una renta mínima básica para adelante. Hay otros programas, especialmente los dos programas que aparecen en la pantalla, son programas para cubrir los salarios de los trabajadores, tanto de empresas como de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estamos hablando de recursos equivalentes
digamos, que no son tan lejos también de lo que está desembolsando el gobierno en términos de auxilio emergencial, ¿no? Que básicamente es pagar los salarios, de garantizar los trabajos, hacer que las empresas no despidan a sus trabajadores y pagar parte de los salarios el Estado, ¿no? Hay digamos, todos esos auxilios, solo para mencionar algunos, especialmente esos dependen de que las empresas tomen crédito a partir de los bancos, que son los que gerencian esos mecanismos digamos, de capilarización del crédito, ¿no? Junto con un auxilio impresionante de crédito para los bancos para mantener el sistema financiero funcionando. Lo que quiero decir es que el gobierno abrió su caja de dinero y está financiando, digamos, tanto a los sectores, a algunos sectores, digamos, a los sectores más populares, cuanto, digamos, especialmente a los bancos, cuanto a las empresas, ¿no? Todo eso para decir que, bueno, además de estos mecanismos, tenemos, desde que se instaló la crisis, hay digamos, yo veo que hay como esa tensión inicial que se va abriendo cada vez de forma más clara entre el gobierno federal y las intendencias y los gobiernos provinciales, se quiebra en cierta medida, digamos, pensemos que el cancelamiento de las clases en el estado de San Pablo tuvo al gobernador junto con el ministro de Salud, ¿no? Cosa que nunca más después va a suceder, digamos, a hacer anuncios conjuntos, ¿no? Eso fue el 13 de marzo. Enseguida el gobierno va a crear, digamos, como enemigos a los gobernadores que están implementando las medidas y va a asumir el discurso de tenemos que salvar la economía, que es lo que garantiza las vidas, ¿no? Y ese trabajo va a ser un trabajo, digamos así, en la medida en que la epidemia es gobernada con las herramientas tradicionales de gobierno de una epidemia, el gobierno pierde, se niega a gobernarla con esa lógica y la gobierna a partir de la lógica política que impera desde siempre en este gobierno, que es una lógica de confrontación, ¿no? Y la confrontación entonces pasa a ser con los gobernadores, antiguos aliados, y pasa a negar la realidad de la epidemia y a convocar, digamos, a la movilización de los actores, ¿no? Cuando empieza a radicalizar el discurso, especialmente a partir del 24 de marzo, y a convocar, digamos, a una respuesta activa de sus militantes, es que el gobierno empieza a recuperar por lo menos una parte de su núcleo más aguerrido, ¿no? Y ahí comienzan las passeatas, ¿no? Las carreatas que llaman, las protestas en las ciudades, exigiendo libertad de trabajo y de movilidad. En muchas ciudades de Brasil, algunas de ellas, digamos, se enfrentan por ejemplo, con personas que le tiran cosas, desde bosta de caballo hasta huevos y demás, y claro, eso va colocando, eso viene junto con las manifestaciones que el presidente participa, ¿no? Enfrente del Plan Alto, todos los domingos, y las caminatas que la hace en Brasilia y demás, que yo diría que es, digamos, hay dos cuestiones importantes para tener en cuenta en eso. Uno es el lugar también que tiene esas fotos emblemáticas, ¿no? Del lugar, digamos, de la alianza, de la sintonía, digamos, entre las fuerzas de seguridad y el bolsonarismo, ¿no? Eso es en Vidigal, que, digamos, y por otro lado el carácter performático de estas protestas, ¿no? Digamos, no son protestas de masas, digamos, las de autos son claras, pero mismo las protestas digamos, las manifestaciones pro Bolsonaro contra el Parlamento y contra la Corte Suprema son protestas de poca gente y con un carácter muy performático, digamos, con los mismos carteles producidos por las mismas manos. Especialmente son
son producidas para aparecer en las redes sociales, ¿no? Son producidas para las fotos. Si vemos las performances de todos los actos de Bolsonaro, son completamente producidos, ¿no? Para las imágenes. Es notable eso, digamos, la presencia en la calle, digamos, el bolsonarismo gana la calle cuando nadie está en la calle, y lo hace específicamente para poder vehicularlo en sus medios de circulación de redes y en los medios de comunicación de ellos, ¿no? Junto con eso viene el otro elemento importante, que es el elemento religioso, ¿no? En uno de los momentos más bajos, al inicio de, digamos, a finales de marzo, digamos, el presidente convoca a un ayuno, y a partir de todas las lideranzas evangélicas alineadas con el gobierno, que son las principales, y que, digamos, le dan el apoyo, y a partir de ahí, digamos, hay una recomposición de la base de sustentación evangélica, ¿no? Que le da mucho sustento. Y junto con eso viene el tercer elemento que es fundamental, que es el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas, no el ejército en sí, pero las Fuerzas Armadas como un factor fundamental a tener en cuenta, que es, en algunos casos, al inicio de la epidemia, se pensaba que eran los que habían asumido el control del gobierno por el descaso del presidente, pero la verdad es que las Fuerzas Armadas son parte del mismo proyecto de Bolsonaro. Tanto hay una oposición entre sectores, entre lo que se llama el área ideológica, que serían los hijos de Bolsonaro y algunos ministros, principalmente el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Educación, que son los llamados olavistas, ¿no? Que responden al Lago de Carvalho, en oposición a lo que es el ala militar. Desde la lógica del propio gobierno, digamos, que recusan esa clasificación, ellos se llaman como ala política, los militares, y frente al ala económica, que estaría representada por Guedes, y el cuadro económico de Guedes, ¿no? Principalmente. La cuestión que quiero señalar es que el proyecto encarnado por el bolsonarismo, digamos, la defensa de torturadores, el discurso de loas a la dictadura, es el mismo que también defienden los sectores de las Fuerzas Armadas que están retirados y en activa, que están componiendo el gobierno actualmente. No podemos simplemente recordar que el viceministro Mourão, él es retirado en el gobierno de Dilma del comando del ejército que él coordinaba en el sur, digamos, precisamente por un homenaje a Brillante Ustra, un año antes que lo aplaudiera en el pedido de impeachment de Bolsonaro, ¿no? Hay una sintonía, digamos, de ese proyecto de defensa de la dictadura como la verdadera democracia que los unifica, ¿no? Digamos, bueno, yo creo que ya hablé bastante. Son varias cuestiones para seguir discutiendo, pero bueno, voy a parar por aquí. No sé, Ariel, ¿está más o menos en tiempo? Estamos perfectos, Fer. Bueno, perfecto. Después entonces dejo el espacio abierto para la discusión. Bueno, creo que ahora Daniel. Gracias, Fer. Hola, buenas tardes a todas y todos. Me gustaría saludar la iniciativa, este encuentro de IDAES, de nuestros amigos de NUSEC, todos los colegas que están conectados. Bueno, la propuesta es hablar de la policía en el marco más general presentado por Federico y Fernando, ¿no? Entonces, pensando en estimular el debate, la charla, propondré 2 puntos sobre el tema, sin profundizarlos, sin hacer sus relaciones, con la intención provocativa de suscitar una buena charla.
Entonces, primeiro ponto é uma reflexão comum a muitos autores e activistas, não? Vivemos em tempos de políticas econômicas de austeridade, de contenção de gasto público, pero as inversiones em la policía han ido crescendo em todo o mundo, e isto em relação a um mercado transnacional que hibridiza a segurança e a defesa, ou seja, as atividades militares e policiais, não? Esta hibridização aparece em armas, em equipos, em treinamento, em tecnologias, em táticas de contra-insurgência. E o hecho importante é que em todo o mundo estas inversões não han ido acompanhadas de um aumento da violência policial. Isto em Europa, em França, que eu conheço um pouco melhor, nos Estados Unidos é evidente agora, mas sobretudo em América Latina, a violência policial está adquirindo proporções dramáticas em países como México, Colômbia, El Salvador, Nicarágua, Guatemala e no Brasil. Brasil é campeão mundial de muertes, temos ao redor de 60.000 muertes por ano, e também é campeão mundial em mortes decorrentes da ação policial, isto particularmente em Rio. Então, alguns números para dar uma dimensão do problema. Todas as forças policiais de los Estados Unidos, em conjunto, matam ao redor de 450 pessoas ao ano. Esta é uma polícia notoriamente violenta e racista, não? Em Brasil, temos ao redor de 6.000 mortos. E Rio responde por um quarto destas mortes. No ano passado, tivemos ao redor de 1.800 mortes em Rio. Ou seja, Rio de Janeiro, com 16 milhões de habitantes, mata 4 vezes mais que todas as polícias de los Estados Unidos, que têm 322 milhões de habitantes. Pior aún, em los últimos anos, ha habido um fenômeno que muitos chamam de estatização de las muertes, porque o peso de las muertes por acción policial en el total de muertes está creciendo. En 2013, las muertes por acción policial representan 13% del número total de muertes en Río de Janeiro. En 2018, con la intervención militar, esto subió a 28%. Y el año pasado, con la elección del gobierno de extrema derecha, chegou a 40% das mortes. Casi metade de todas as mortes em Rio são decorrentes da ação policial. Assim que esta relação entre o aumento das inversões na polícia e o aumento da violência policial parece indicar de forma generosa, muito generosa, uma ineficiência de esta instituição. Não é por acaso que o movimento Black Lives Matter, uma espécie de vanguarda de propostas, propõe agora soluções na direção de reduzir o presupuesto da polícia, de reduzir o protagonismo em questões de segurança pública, incluso, como foi o caso de Minneapolis, de dissolução da polícia. Estas propostas sinalam uma alternativa radical à monotonia que caracteriza as diferentes propostas de reforma policial pedindo mais polícia. Em Brasil, dizemos mais do mesmo. Em Brasil, todavia, não ha sido possível ir tão lejos. As propostas hegemônicas continuam a ser a reforma policial que pede mais polícia, pero quero sinalar que esta brutalidade policial ha sido respondida de maneira mais contundente por uma ampla mobilização de movimentos de favelas, de movimentos de familiares de vítimas, de ONGs, de quadros renovados de partidos políticos, de articulações com setores do Poder Judicial e da universidade. Em Rio, esta articulação se está ocorrendo hacia as chamadas operações policiais, que são a principal causa de mortes resultantes da ação policial.
además de interromper la atención hospitalaria, las clases en las escuelas, la ida al trabajo, todo eso. En Río, las incursiones policiales utilizam de veículos blindados com capacidade para transportar 13 policías armados com armas largas, especialmente fuziles, e também helicópteros blindados como plataforma de tiro. En el contexto de la pandemia, se estavam produzindo operações policiais en el momento de distribuição de alimentos a quem as entidades estavam persuadindo para não sair de casa para trabalhar. En una sola operación durante la pandemia murieron 12 personas, entre ellas niños y adolescentes. En este contexto, gracias a una demanda presentada por los movimientos sociales, esta articulación que hablaba, ante el Tribunal Supremo, se concedió una suspensión de las operaciones durante la pandemia como medida cautelar. Si quiere, a mí me gustaría, podemos hablar un poco más de este tipo de movilización que actúa más en la dirección del control externo de la policía que su reforma. Como no tengo mucho tiempo, en este primer punto quería destacar, entonces, para la conversación, el aumento de las inversiones de la policía y de la violencia policial, su dinámica transnacional y nacional brasileña, así como las diferentes movilizaciones nacionales y transnacionales que las acompañan. El segundo punto, como más específico, cómo moviliza Bolsonaro a esta policía enorme y brutalmente violenta, cómo Bolsonaro construye sus relaciones con esta policía de forma, me parece que se construye de forma legal, ilegal y criminal. Y yo sigo este punto en esta orden. La base de apoyo de Bolsonaro en el Congreso Nacional es el llamado bloque BBB, de buey, bala y Biblia, o la vaca, las armas de la religión, ¿no? Es un apoyo hecho en blocos temáticos y no en coalición de partidos, como es la tradición brasileña. Bolsonaro tampoco tiene partidos, ¿no? El bloque de la bala, que se llama oficialmente Frente Parlamentario de la Seguridad Pública, reúne 300 diputados federales en un total de 513. Antes de las últimas elecciones había 100, 13 senadores de un total de 81. Antes de las últimas elecciones no había ninguno. Y Federico me pasó un número impresionante de 7.000 candidatos en las últimas elecciones, no todos electos, pero 7.000 candidaturas en las últimas elecciones relacionadas a la cuestión de la seguridad. Según una encuesta, el bloque de bala vota en 75% de las veces con el gobierno, contra 80% del bloque de la Biblia y 54% del bloque de la vaca, del buey, ¿no? El bloque de la bala está compuesto mayoritariamente por representantes de la policía, seguidos por representantes de las Fuerzas Armadas y de la industria armamentista, y se caracterizan por negación de los derechos humanos, de la defensa de las armas y armamento civil, de la protección jurídica de los agentes de la policía, del encarcelamiento, de los beneficios corporativos de las Fuerzas Armadas y de la policía, el favorecimiento de la industria armamentista, etcétera, 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 etcétera. Las relaciones ilegales de Bolsonaro con la policía. Bolsonaro siempre ha estado cerca del bloque de la bala, siendo una persona frecuente con las huelgas de la policía, que son huelgas ilegales por razones obvias. Este apoyo de Bolsonaro se ha dado a lo largo de sus 30 años de mandato parlamentario. Durante este periodo tuvimos un promedio de 37 huelgas al año. O sea, 2 veces al mes Bolsonaro podría politizar la jerarquía de los cuarteles. La más famosa fue la huelga de 4 de febrero de 2017 en el estado de Espíritu Santo, donde Bolsonaro fue fotografiado entre los sublevados en una situación tan dramática que fue necesario desplegar el ejército para contener el caos, incluyendo acciones de un antiguo grupo de exterminio que se remonta a la dictadura militar. Con el apoyo de aliados locales, Bolsonaro forzó en 2018 la amnistía para los sublevados,
y el pago de sus salarios con corrección monetaria. En febrero de este año, Bolsonaro ya era presidente, una huelga policial en el estado de Ceará, cuyo gobernador era adversario de Bolsonaro, terminó con más de 170 muertos, denuncias de acción de los sublevados en decretos ilegales de cierre del comercio, acciones de los grupos de exterminio, y cuando un senador de la República trató de romper el cordón de aislamiento del cuartel, fue baleado. Más que eso, 3 diputados federales de bolsonaristas y muchos aliados políticos estaban entre los líderes de los sublevados. Cuando la Fuerza Nacional fue desplegada para estabilizar el Estado, su comandante, un bolsonarista, fue filmado diciendo que los sublevados eran valientes, que habían logrado algo gigante, y Bolsonaro dijo que era solo una huelga. Este tipo de actuación a lo largo de su carrera política hace que Bolsonaro sea admirado por los oficiales de la policía, especialmente los de bajo rango, visto como un héroe, incluso haciendo que la cadena de mando de la policía a veces se invierta. Vale a pena recordar que Bolsonaro fue expulsado del ejército por encabezar un reclamo salarial, incluso con frustrado plano para instalar bombas en unidades militares en Río de Janeiro. O sea, Bolsonaro siempre ha actuado y sigue actuando para romper la jerarquía policial en favor de sus intereses políticos, utilizando la policía de bajo rango contra sus superiores y como instrumento de desestabilización de sus oponentes. La tercera forma de articulación entre Bolsonaro y la policía, la criminal, es a través del apoyo desde el principio a las llamadas milicias, que son grupos criminales formados por policías y ex-policías. Estos grupos que surgieron a principio del decenio de 2000 como autodefensas comunitarias, el mismo nombre que los paracos en Colombia, fueron apoyados abiertamente por Bolsonaro porque supuestamente se enfrentaban al tráfico de droga. Hoy en día son el grupo armado hegemónico de Río que opera con una increíble variedad de mercados ilegales, como por ejemplo el transporte público, el gas, la electricidad, la internet, la cesta de alimentos básicos, la ocupación ilegal, adjudicación de tierras, construção irregular e revenda de vivendas, assentamentos, tráfico de drogas, armas, contrabando, roubo de carga, recepção de mercadorias, revenda de produtos de diversos tipos e origens. Se trata de uma organização delictiva estruturada de maneira diferente a das facções criminais, porque são mais discretas, têm um maior controle sobre a rotina e a vida dos residentes dos territórios que dominam, y tiene una mayor penetración en las instituciones públicas, no solo en la policía, sino también en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, en nivel estatal y federal. Estuvieron involucrados en la muerte de Marielle Franco, de entre otras personas como la jueza Patricia Morín también. No puedo profundizar este punto, mas para concluir este segundo punto, sobre estas relaciones legales, ilegales y criminales de Bolsonaro con la policía, desde la milicia hasta el bloque de la bala, pasando por la actuación en las huelgas, Bolsonaro está corroendo la jerarquía de la policía y politizando su forma de actuar, sea como base para los votos o como forma de desestabilización de sus oponentes. La confusión entre policía y política nunca ha sido tan evidente en Brasil. Esta situação é peligrosa, además, porque a instituição que poderia conter esses impulsos em uma possível revolta generalizada das polícias, como em Bolívia, são as Forças Armadas. Pero esta especulação eu deixo para a charla. É isso. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y le damos a Eugenia Mota la última intervención antes de comenzar los intercambios. Eugenia, por favor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, les agradezco a Ariel, a los colegas del IDAES por la invitación. Para mí es una alegría poder estar con ustedes, aunque sea así de manera virtual.
Voy a traer para la discusión una perspectiva desde el cotidiano y más precisamente desde el cotidiano de las favelas de Río. Eso se justifica no porque yo crea que las favelas, lo que pasa en las favelas se pueda generalizar totalmente para todo Brasil o que sea una condensación de algo que se pasa en todo Brasil, pero hay unos elementos que pueden ayudar a pensar lo que pasa en este contexto. Y voy a hablar del contexto como mis colegas, tratando del contexto de la temporalidad de la pandemia y su relación con la temporalidad un poco más larga, que es la temporalidad del bolsonarismo, o creo que sea más preciso, como dijo Federico, algo que empezó en 2013 y que es actualmente representado por el bolsonarismo, pero que no se reduce a él o a su gobierno. En primer lugar, voy a hablar de las favelas desde las casas, que son mi objeto de estudio, y un poco sobre cómo la pandemia revela y también peora algunas condiciones de la desigualdad en las favelas seguramente, pero posiblemente en Brasil. Hay cosas que están pasando que ayudan a calificar lo que es la desigualdad en Brasil. Y en segundo lugar voy a intentar hacer alguna relación entre lo que pasa en la pandemia y las políticas de aislamiento en las favelas y el cotidiano que tiene que ver con la resolución de conflictos y la justicia también en estos lugares. Y como van a ver, voy a hablar de todo eso que ya hablaron Federico, Fernando y Daniel sobre policía, sobre la pandemia, pero de una perspectiva del cotidiano de las favelas. Creo que ustedes saben, pero las favelas es muy difícil hacer una definición sobre las favelas, pero las favelas son estos lugares que son barrios o territorios que aparentemente son desordenados porque se construyeron las infraestructuras y las casas al mismo tiempo y en general, en su mayoría, por las personas que ahí fueron a vivir. Entonces, en la construcción de las favelas siguió no los planes formales del urbanismo o de los gobiernos, pero los planes de estas familias que fueron ahí vivir. Y una característica importante de las favelas, muy importante para pensar la pandemia, las favelas ahora, es que tienen una densidad muy grande de la ocupación del suelo, entonces son muchas casas en espacios muy pequeños. Es común que se haga una comparación o un paralelo entre las favelas y lo que en Argentina se llama las villas o las villas miseria, creo. Bueno, para pensar el cotidiano de la favela y su relación con la pandemia, lo que intenté es mirar la cuestión a partir de las casas y cuatro conexiones de las casas me parecen que son importantes para pensar. La posibilidad de las políticas de aislamiento y, creo, la forma como la gente ve el combate cotidiano de la pandemia. Lo voy a explicar. La posibilidad de aislarse en casa es una posibilidad que se presenta para mucha gente que vive en la favela como la verdad, como una imposibilidad, o a veces muy frecuente, lo he oído algunas veces, como una propuesta elitista, porque no se puede
hacer aislamiento social en la favela. Y hay 4 factores que tornan el aislamiento muy, muy difícil, muy problemático en la favela, y que tiene que ver con la conexión entre las casas, la conexión entre las casas con las infraestructuras de acceso al agua, por ejemplo, a la electricidad y a la internet, la conexión de las casas con las políticas públicas de salud, pero no solo de salud, la conexión de las casas con los mercados y especialmente con los mercados de trabajo, y la conexión de las casas con otras casas. Todas esas conexiones son en las casas en la favela son muy problemáticas. Cuando miramos a las casas donde no hay agua potable que llegue a las casas de una manera regular, en general en las favelas de Río ya hay tubulaciones y todo, pero no es un fornecimiento regular de agua. Hay muchos problemas con electricidad que tiene relación no solo con la luz, pero con la posibilidad de almacenamiento de comida, por ejemplo, con heladeras y todo. Y el servicio de Internet también, en general, es muy malo y está en manos de grupos que a veces les cortan el Internet a la comunidad por venganza, por ejemplo. Las conexiones con las políticas públicas tienen una cuestión muy problemática, especialmente en la pandemia. No voy a hablar del servicio del atendimiento a la salud, que es la cosa más directamente problemática, pero, por ejemplo, estas casas no tienen dirección cierta reconocida formalmente, lo que dificulta cualquier forma pública de, por ejemplo, hacer relevamientos sobre las contaminaciones y las muertes, lo que torna estas casas muy frágiles en, por ejemplo, cualquier política de enfrentamiento a la pandemia. Y la conexión con los mercados es muy... no creo que los mercados de trabajo y los mercados en general, no creo que sean exactamente frágiles, pero son muy particulares. Y, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en casa y trabajan en casa para pequeñas industrias o trabajan en casa ofreciendo servicios que tienen que recibir la gente dentro de su casa, o que depende que los niños, por ejemplo, estén en la casa de otras personas para que puedan trabajar. Todas estas cuestiones que tienen que ver no solo con la falta de dinero, con la desigualdad en términos de renta, pero con las desigualdades y sus expresiones mucho más complejas. Para resolver todas esas cuestiones, en general, lo que la gente hace es accionar las relaciones entre las casas. O sea, dejar a los niños en la casa de otra persona, usar la heladera de otra persona para guardar los alimentos cuando no hay luz, o, por ejemplo, ir a la casa de un vecino para usar el agua. Entonces, cuando la propuesta de aislamiento social es una propuesta que se presenta como una forma de interrumpir o dificultar este tipo de conexión, que son las conexiones que permiten en una situación donde otras conexiones son muy frágiles que la gente, administre su cotidiano. Por eso, de una parte, el aislamiento es imposible porque algunas de esas relaciones con otras casas y la posibilidad de circulación en la comunidad son literalmente vitales y se presentan como una ficción. Y eso tiene que ver con la forma como mucha gente que vive en las favelas se está lidiando con las políticas en relación a la pandemia, que van desde reconocer que debería ser posible para ellos
hacer el aislamiento como protección a su vida, hasta no creer que existe el virus. Creo que las cosas están relacionadas. Hay otra conexión entre las casas que me parece muy importante en Brasil, en los centros urbanos especialmente, que no es la conexión entre las casas en una comunidad dentro de una favela, por ejemplo, pero la conexión con las casas de gente más rica, de la clase media y de las personas ricas. Grande parte, especialmente de las mujeres que viven en las favelas y de las mujeres pobres en Brasil, trabaja en trabajos que tienen que ver con el cuidado. Trabajan las que tienen una formación, son enfermeras, por ejemplo, cuidan a niños, o son cocineras, o limpian a casas. Esa es una parte muy grande del trabajo femenino en Brasil. Por una parte, estas mujeres son trabajadoras esenciales y están trabajando, por ejemplo, en los hospitales. Una pequeña parte de ellas son doctoras, pero la gran parte del trabajo que se hace de limpiar y de lidiar directamente con los enfermos es hecho por estas mujeres que muchas veces viven en favelas. Pero hay también todo el trabajo de limpiar y cocinar en las casas de las personas que tienen más plata y que no pudieron o no quisieron abrir mano de este tipo de servicio durante la pandemia. Esta conexión entre casas, que es muy significativa en Brasil, también hace con que aislarse en su propia casa sea algo imposible, porque estas personas, en especial esas mujeres, viven de conectar sus casas a otras casas y viven del cuidado, pero no solo de su propia casa, pero de la casa de otras personas. Entonces, estos elementos hacen con que haya una descreencia en la propia posibilidad de que haya una política de enfrentamiento basada en el aislamiento. Esta forma esta imposibilidad se presenta también como una descreencia en la posibilidad de que los servicios públicos realmente puedan proteger a la gente. Y eso tiene que ver, y llego a mi segundo punto, con las formas que también se ve en la favela de administración de los conflictos y con las ideas de justicia que están ahí en el cotidiano de la gente. Así como la fragilidad de conexión de las casas con los servicios públicos, por ejemplo, obliga o hace con que la gente se conecte a sus vecinos, a su familia ahí en el local. Así también pasa con gran parte de los conflictos y de todas las, de parte de las ideas sobre qué es la justicia. O sea, no solo no pasan por instituciones y por instrumentos formales, como estos son vistos como algo que está fuera de su capacidad, de su posibilidad. Y son hasta deslegitimados por eso. Y eso tiene que ver con cómo en el cotidiano la policía, esta policía violenta, pero no solo ella, los hombres armados tienen una importancia muy grande en el cotidiano de las favelas y otras partes. También otras comunidades que no son necesariamente favelas, ¿no? Y cómo estos hombres armados, sean ellos policías que estén o no vestiendo sus uniformes, sea líderes de grupos que controlan la venta de drogas, estas personas son vistas y ejercen en la comunidad un rol muy importante en la administración de la justicia y de los conflictos. Esto creo que tiene una importancia porque es la descreencia en espacios de diálogo, en la institucionalidad como forma de resolver conflictos y de resolver injusticias, creo que tiene mucho que ver
con cómo se produjo la posibilidad del bolsonarismo. Y hay una conexión muy grande entre la necesidad de resolución de los problemas entre sus propios iguales o locales y la creencia que un otro hombre armado se va a resolver las cosas en un plan nacional. En relación a las iglesias, creo que también es importante y creo que la izquierda tiene una dificultad muy grande para discutir este tema, que es una cosa que se puede preguntar, es que les ofrece la gente las iglesias que no ofrecen otros espacios o otros actores, ¿no? Las iglesias en las favelas ofrecen una red de solidaridad y muy práctica que tiene que ver con empleos, por ejemplo, pero no solo eso. Las mujeres, por ejemplo, que son reconocidas como pertenecientes a una iglesia, son mujeres creyentes, son respetadas, por ejemplo, y no sufren el asedio sexual que puede sufrir mujeres que no son reconocidas como de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Las iglesias ofrecen a estas personas desde redes muy directas de ayuda hasta una protección que tiene que ver con, por ejemplo, eso, ¿no? Con el cotidiano de las mujeres y su propia posibilidad de circular por las favelas. Lo que sorprende en relación a la falta de capacidad de la izquierda, por ejemplo, de reconocer y de discutir la cuestión de las iglesias, es que la izquierda brasileña es profundamente religiosa. La Iglesia Católica Progresista fue una de las principales bases de formación de PT y hasta nuestro mayor partido comunista se constituyó con uno de los grupos llamado Acción Popular, que era católico. Entonces la iglesia, es muy raro que la izquierda no sea capaz de pensar en eso. Al final, lo que quiero decir es que no creo que el autoritarismo y el bolsonarismo sea una emanación natural del cotidiano de las favelas o del cotidiano violento o lleno de privaciones de los pobres. No creo que eso sea verdad, porque hace poco tiempo estas mismas personas y a veces estas mismas votaron a Lula y al PT. Pero Lula y PT creo que accionaron otros valores que están ahí muy coherentes con todas las ideas de justicia personal y de emprendedorismo, por ejemplo, ¿no? Dilma dijo que queríamos ser un país de clase media y eso tiene mucho que ver con toda una ética que es muy coherente con esta administración local y personal de la justicia, de la violencia y de los conflictos. Entonces, tal vez en una parte todo es mucho peor, porque la verdad eso creo, como dijo Gabriel Feltrán, Bolsonaro es la persona que estaba disponible para ser el símbolo de alguna forma de algo que está ahí ya hace más tiempo. Entonces, estoy segura de que si salga Bolsonaro, nada se va a resolver, pero por otro lado, Bolsonaro no es el único camino posible si intentamos entender qué pasa entre los pobres, que son la mayor parte de los brasileños. Entonces, de una manera general, creo que todo es de una parte peor de lo que acostumbramos pensar, pero de otra parte hay otras posibilidades que ya vimos que son posibles, ¿no? Hay que pensar sobre los caminos para llegar a ellas. Gracias, Eugenia.
y gracias a los cuatro por sus intervenciones, por permitirnos pensar el Brasil desde el abismo o el abismo de Brasil. Un poco lo que pautamos con ellos es que quienes quieran hacer preguntas las pongan en el chat, porque somos muchas personas para poder distribuir la palabra en este contexto. Yo, mientras ustedes van pensando sus preguntas, hago dos preguntas, así no con la vocación de ganar protagonismo, sino de que hacer tiempo. Y voy a hacer una pregunta a Eugenia y una a Federico, punta y punta. Eugenia, me gustaría a ver si tenés una reflexión sobre qué pasa con las casas cuando el COVID, digamos, cuando el virus llega a las casas. Y digo, porque muchas de tus descripciones pasan con el virus afuera, digamos, que permiten todo un tipo de imaginarios de otredad, pero el virus llega a las favelas, llega a las casas, ¿qué pasa con eso? Bueno, voy a hacer una para Daniel, pero en el camino, mientras van apareciendo preguntas. Si yo no seguí mal tu intervención, Daniel, uno podría pensar que en definitiva el contexto pandemia es muy favorable para la relación entre política y policía que vos estás marcando como una configuración ideológica, de prácticas institucionales que le da forma, que le da formato y que le da intensidad al bolsonarismo. O sea, uno desde afuera ve un gobierno que parece que siguiendo encuestas de opinión que se debilita, pero si uno sigue tus hipótesis sociológicas, antropológicas, ahí se dan procesos que en verdad lo puede llegar a fortalecer, porque esa relación entre policía y política va ganando mucho más en el contexto de pandemia el espacio político e institucional. Y la última para Fede, él dijo, no se la vamos a dejar pasar, que va a dejar los conceptos para lo último. No sé si la pateó para adelante y para afuera, pero yo la agarro esa pelota. Y quienes tenemos la suerte de seguir tus trabajos, de conversar con vos, este contexto te agarró escribiendo y pensando sobre una categoría que es la de emergencia. Y lo sorprendente es que no la mencionaste y que pasaste a la categoría abismo. Entonces, Fer se está riendo. Digo, la pregunta es, ¿dónde quedan las emergencias como categoría si estamos en un contexto en el cual la categoría de abismo subordina a la categoría de emergencias? ¿Cuál es el salto analítico que da esa categoría y también el salto político? Ahora más los dejo a ustedes un poco eligiendo y mechando las preguntas que aparecen en el chat, y también si quieren pueden ir contestando las preguntas que les acabo de hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Vamos en el orden que hablamos? ¿Cómo? Como a ustedes les parezca. Vamos en el orden que hablamos, hacemos una rodada, empiezo yo, después... Dale. Y ahí vamos, cada uno elige, qué sé yo, ¿no? Una cosa muy flexible de charla. Perfecto, sí. Bueno, yo agarré, quien le puso el título a la reunión creo que fueron ustedes. No, fuiste vos, Brasil en el abismo, yo puse, no me acuerdo. Bueno, no importa. El abismo no es un concepto, me puse a pensar ahora en el concepto, no es un concepto. El concepto de emergencia es un concepto que tiene otro estatuto, porque inclusive tiene un estatuto hasta jurídico, digamos así. Esa confluencia, digamos, en sí, entre el estatuto, digamos, mi tema, para quien no sabe de investigación, en el que fui pescado en esta situación planetaria, era más concretamente emergencias económicas, lo que es una cosa muy más circunscrita, que vemos ahora de nuevo. Es lo que legitima, por ejemplo, los paquetes de ayuda
en la discusión al respecto de la posibilidad de emitir moneda, de financiar la crisis, que inclusive en gobiernos conservadores como el brasilero, como yo dije, sobre todo Fernando, está sucediendo ahora. O sea, son, digamos así, el poner entre paréntesis las políticas de austeridad, por ejemplo, que es una cosa que en este momento, la emergencia justamente, porque se relaciona de alguna forma, como yo trato de argumentar en mis trabajos, se relaciona con la cuestión de la preservación de la vida, una situación de urgencia que demanda la preservación de la vida y que permite que reglas sean revistas y cambiadas, digamos así, ¿no? Lo que también se junta con la idea con la que comenté al inicio digamos así, del colapso temporal, ¿no? Es necesario actuar urgentemente, no hay tiempo que perder. O sea, esa idea de que se colapsa la temporalidad, que el abismo también tiene, ¿no? Por eso me refería a ella. Bueno, no hablé más porque no me parecía que era el momento para hacerlo, pero digamos, se podría hablar un montón sobre el asunto, y lo que me parece que es interesante es lo que, digamos, lo que estamos observando en este momento, que es algo totalmente único y que yo creo que no tengo yo conceptos y creo que nadie los tiene. Eso me parece que es una cosa interesante que como cientistas sociales, que somos la mayor parte de los que estamos aquí reunidos hoy, tenemos nosotros, como tampoco, por ejemplo, los economistas, conceptos para pensar lo que está un tipo de crisis que es multidimensional, como son todas, pero que ataca, digamos, que no es producida endógenamente por las relaciones sociales, sino por la presencia de un elemento no humano, que en este caso es un virus. Entonces se juntan, digamos, dimensiones de una forma muy particular, muy compleja, y aparte en una temporalidad desconocida, digamos así, desconocida, porque no sabemos, estamos todos los días especulando si ya llega la segunda ola, si todavía estamos en la primera, cuáles son las políticas que es preciso implementar, cuáles son las posibles políticas para implementar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, ¿no? Ese debate tan típico de las emergencias, ¿no? Que no es nada nuevo finalmente. O sea, ¿qué se prioriza? ¿La economía o la vida? Aquella famosa cuestión que nos tiene a todos ya exhaustos de discutir, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en fin, no hay nada, y es bueno poner eso en perspectiva, ¿no? Como, digamos, esa discusión, que es una discusión constitutiva de la idea de emergencia económica, se manifiesta de forma diferente en contextos nacionales diversos, pero está presente en todos ellos. O sea, es lo que hace que en Europa se abra de una forma, todas esas metáforas, ¿no? Abrir, cerrar, grados y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que creo yo es que, de hecho, si uno ve las pocas medidas medidas de la crisis, digamos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, inclusive cuando vemos ahora, hoy mismo, cómo la pandemia agarra vuelo, digamos, así, desgraciadamente, musculatura, en términos de contagios y de muertes, y la dimensión de la crisis económica, creo que aún no podemos ni vislumbrar de lo que se trata. El historiador Adam Tooze, escribió hace unas semanas en el Guardian un artículo muy interesante, de los varios que ha escrito sobre la situación actual, hablando de la primer crisis, digamos, económica del antropoceno, y de hecho hay algo de eso. O sea, es una crisis de un mundo que no conocemos, ¿no? Donde, digamos, los números previstos para, digamos, la caída de la economía son francamente monstruosos. El Banco Central de Inglaterra publicó un relatorio hace 2 o 3 semanas hablando de 15% para este año, 15% para el año que viene, pronósticos hechos hoy, no a fin de año, diciendo que era la crisis económica más grande de los últimos 300 años, y así. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se conceptualiza eso? Creo que es un desafío muy grande. Aparte, la interconexión, que la propia rapidez de la expansión de la pandemia y todos los otros contagios, ¿no? En el plano de la economía, las metáforas médicas en economía fueron largamente utilizadas para hablar de contagios, de inflaciones, de crisis en un lugar, crisis en otro, ¿no? Las economías que se van contagiando. Bueno, ahora se contagian las economías y las personas de una forma
exponencial, digamos así, ¿no? No quiero hablar mucho porque si no, no termino nunca, son temas que me fascinan. En todo caso, es para decir que no tenemos conceptos, yo no los tengo, que creo que hay que pensarlos, porque hay cuestiones muy escabrosas para pensar sobre temporalidad, sobre incertidumbre, sobre producción de desigualdad, en fin, que estamos experimentando todos de formas diferentes, y aparte con esta amenaza que es típica de todas las crisis, aparte, ¿no? Del autoritarismo. O sea, donde no hay nada nuevo y nadie está a salvo, ni siquiera en lugares donde parecen que uno está más a salvo, como es este caso de Argentina, ¿no? Realmente, digamos, el autoritarismo en escala planetaria es una cosa que para tener mucho cuidado y prestar mucha atención, y es otro desafío a la conceptualización, ¿no? Nuestros colegas de los años 30, Hannah Arendt y tantos otros, trataron de pensar en eso, pero eran otras condiciones y no había pandemia. Paro por ahí. No sé si, Eugenia, ¿querés responder? Tal vez. Voy yo. Bueno. Bueno, sigo. Entonces yo voy a agarrar las preguntas de Ezequiel. Quería consultar sobre el estado actual de la educación universitaria y el COVID-19 en el marco de la confrontación del bolsonarismo en el mundo universitario brasileño. Una cosa que no dijimos mucho, Federico mencionó un poco, digamos, hay una cuestión que está pasando que es el ministro de Medio Ambiente fue muy claro en eso, ¿no? No sé si ustedes lo escucharon, que eso hay que aprovechar que está todo el mundo mirando el COVID para pasar para abajo, digamos, para pasar la boyada, ¿no? Para pasar todos los bueyes y todas las cosas que querramos. Y hay un asalto así en muchos sentidos, en muchas direcciones, ¿no? Hay una intervención brutal en un montón de áreas. Dentro de ellas, la universidad, dentro de ellas, las ciencias sociales en particular, dentro de ellas, digamos, es un caos, ¿no? En términos específicos, la universidad pública federal todavía no ha vuelto a las clases a nivel de graduación, está rearmándose para volver, porque ahí también hay toda una serie de dilemas y debates, ¿no? El gobierno llegó antes de la epidemia con una de las agendas de modernización, era precisamente la enseñanza a distancia. Entonces, para todo fue pasar a implementar ese tipo de acciones en el contexto actual con este gobierno apostando a eso, es como medio jugar el juego de ellos. Entonces hay mucho conflicto, hay mucha dificultad. En términos de las agencias financiadoras, hay un avance brutal contra las ciencias sociales en este periodo específicamente, con, digamos, retirada de financiamientos para becas, con toda una serie de cuestiones algunas muy sutiles, otras chiquitas, otras de becas específicas que están jodiendo a todo el mundo, ¿no? La cosa buena que está pasando es que tal vez el ministro de Educación está medio tambaleando, ¿no? Entonces en una de esas puede ser que caiga, que es un personaje del mal, realmente. Y bueno, y la otra cuestión, Sabrina, es posible que con las crisis y el malestar se instale y desestabilice el gobierno de Bolsonaro. El gobierno de Bolsonaro está desestabilizándose mucho, ¿no? Un poco me parece que a la línea que fuimos los cuatro fue no tanto mostrar el plano de desestabilización en el cual se encuentra, sino mostrar por qué no se cae, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones que torna esto sustentable, a pesar de lo insustentable que es cotidianamente? Y ahí entra todo, ¿no? Entra la base social, entra la historia más larga. Yo creo que hay tres cuestiones. Tal vez una de las cuestiones para pensar, digamos, son dos cosas. Una respuesta contextual, que es a partir de hace 2 semanas que empezaron las movilizaciones en el espacio público contra Bolsonaro, ¿no? Especialmente primero movilizadas por las hinchadas de clubes democráticas, ¿no? Especialmente apoyada primero por Democracia Corintiana, para alegría de nuestro colega Daniel, pero digamos, eso trajo una cuestión que
va a tener un impacto a la larga, que es hay una disputa que está colocada ahora por las ventanas, cacerolazos y demás, pero digamos, la disputa de la calle, en esta digamos, yo creo que el bolsonarismo no es un fenómeno de masas en la calle, no es un fenómeno de movilización popular. Y, digamos, el antibolsonarismo va a producir eso y ahí puede haber, digamos, con embates y demás. Pero puede llegar a... La crisis social, la crisis que se viene va a ser de una escala muy grande, la crisis económica, la crisis social, y ahí vamos a ver a dónde va. La cuestión es que, eso quería decir, los elementos, la configuración que llevó al bolsonarismo al poder todavía amarra a este gobierno, le da sustentación. ¿Y esa configuración cuál es? No sé, desde mi punto de vista. Sectores, la manipulación de la justicia como herramienta de política, digamos, todo el proceso de impeachment de Dilma y de colocación de preso, de Lula, digamos, la derrocada del PT a través del lawfare, ata a todos esos sectores que participaron junto con todos los sectores que se aliaron para, digamos, disputar las elecciones y que fueron atrás de Bolsonaro, que son parte de los sectores de las Fuerzas Armadas que tienen el proyecto de Bolsonaro, parte de los sectores de los mercados financieros que tienen el proyecto, digamos, de Pablo Guedes, el ministro de Economía, digamos, un neoliberalismo radical, junto con un proyecto conservador y, digamos, de las costumbres, ¿no? Entonces ahí entra todo el espectro, digamos, evangélico, varios sectores, ¿no? Pero yo diría, en la realpolitik, las armas, tanto en las Fuerzas Armadas, cuanto con las policías, cuanto a la economía, digamos, el agronegocio en parte todavía, cuanto al mercado financiero, cuanto, digamos, la estructura de un capitalismo comercial, digamos, que de varios sectores digamos, de redes comerciales importantes, todavía están dentro del gobierno, ¿no? Esa es mi sensación. Gracias por su pregunta, Ariel. Si la pandemia favorece esta relación entre policía y política, yo creo que sí, claro, sí, en el sentido que la pandemia produce el caos y la crisis, que es una cosa que alimenta las prácticas políticas del bolsonarismo, ¿no? El bolsonarismo se gobierna a través de la crisis, es una producción permanente de crisis, y esto coloca en marcha el proyecto que piensa que es una revolución conservadora, autoritaria, y todo eso. Esto tiene un sentido en lo que toca específicamente las policías, los hombres armados, digamos. Hay una cuestión de fondo que es la arquitectura institucional brasileña en este tema de las armas, porque tenemos como que 300.000 hombres en las Fuerzas Armadas y 450.000 policías, además entrenados, activos en las policías estaduales. Y las policías en Brasil es una federación, ¿no? Las policías son responsabilidad de los gobiernos de las provincias, de los estados. Entonces, en toda la historia brasileña hay una especie de un equilibrio que se hace entre los gobiernos de los estados con sus armadas particulares, que son las policías, y las Fuerzas Armadas. Y la historia del Brasil, todos los historiadores de la policía, del ejército, apuntan como una sucesión de equilibrios de esta relación entre
fuerzas armadas locales y federales, ¿no? En este momento de la pandemia, hay una oposición, Fernando habló de eso, hay una oposición entre el gobierno federal, que es contra el aislamiento social, y los gobernadores del estado que estaban a favor del aislamiento. Y esto fue muy problemático porque, por ejemplo, el gobierno del estado de São Paulo declaró medidas más drásticas, incluso con la actuación de la policía para garantir el aislamiento social. Y la policía, la asociación de los oficiales de São Paulo emite una nota oficial diciendo que era contra las políticas de aislamiento social y la utilización de la policía. Bueno, esto está claro que comprometió gravemente la instalación del aislamiento social, y está claro que fue una forma de ataque de esta frente policial bolsonarista contra el gobierno del estado de São Paulo, que nada podía hacer. Entonces hay una autonomización de las policías, hay una politización de las policías que en este momento de crisis pandémica acentúa la politización de los cuarteles, acentúa la quiebra de jerarquía en los cuarteles, y esto es muy grave y alimenta cada vez más la marcha autoritaria de Bolsonaro. En fin, no sé si fui claro, pero algunas pistas, ¿no?, para pensar esta relación. Gracias, Daniel. Eugenia. Gracias por la pregunta, porque creo que ella me permite hablar de cosas que no he podido hablar antes. ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad en la casa? Creo que es otra dimensión dramática, porque en general el cuidado con los enfermos, sean los enfermos de COVID o los enfermos, los ancianos y los niños, también dependen del relacionamiento de esas relaciones entre casas. Entonces es muy difícil cuidar a un enfermo con aislamiento, con distancia social, porque en general eso depende de que más comúnmente mujeres, por ejemplo, puedan circular entre casas y administrar los horarios en el cuidado con los enfermos, con los niños y con los ancianos. Entonces, eso torna la cosa más dramática, porque es casi imposible que la gente no tenga contacto directo, y mucha gente no tenga contacto directo con los enfermos. Eso también llama la atención para una dimensión importante que se está expresando de una manera muy fuerte en la pandemia, que es la cuestión de género, ¿no? Que las mujeres son las personas que cuidan a los enfermos, sea en casa de sus enfermos, de su familia, sea en los hospitales, sea en las casas de la gente que tiene más plata, ¿no? Entonces, a las mujeres especialmente vulnerables a enfermarse y, claro, a llevar la enfermedad a la gente más frágil. Eso tiene que ver con la pregunta de Florencia sobre la idea de poblaciones de riesgo. La impresión es que la población de riesgo en términos del COVID, que son los ancianos, la gente que tiene otras enfermedades, eso sirvió en parte cuando empezó la pandemia como una forma de defender, por ejemplo, que no hubiera aislamiento social general, pero que había que aislar solamente a la gente más vulnerable. Entonces eso tuvo un rol peligroso, ¿no?, en la oposición a las políticas de aislamiento. Y en todas partes, creo, no solo en las favelas. Pero hay también, creo que la pregunta también tiene que ver con eso,
la idea de que cuando llegara la pandemia, la enfermedad de las favelas, eso sería una tragedia, eso la gente lo dice ya hace meses, cuando empezó, y no hubo ninguna política general y organizada para tratar específicamente a las consecuencias de la pandemia en esos lugares. Una cosa creo que vale la pena decir, que así como los agentes del Estado, que son hombres armados, actúan por afuera sin sus uniformes en las favelas y en la ciudad en general, también los agentes del Estado, por ejemplo, de la salud, actúan por afuera de las políticas. Y eso salva muchas veces a muchas vidas, porque no hay una política general y organizada para combatir la enfermedad en las favelas, pero en las unidades de salud local y en general articuladas con las organizaciones locales, hay muchas iniciativas de combate al virus. Entonces, hay iniciativas de que participan médicos, enfermeros, que no están obedeciendo a un plan del gobierno, pero están actuando ahí con políticas hechas localmente, organizadas con actores locales. Entonces, eso también es importante reconocer. Y por último, para conectar con la cuestión de la universidad que preguntó Ezequiel, la cuestión de la enseñanza se torna muy crítica cuando se piensa en las casas, porque cuestiones que los estudiantes tienen de estudiar en casa. Y eso es muy crítico, no solo por lo más obvio, que es el acceso a la internet, el acceso a una computadora, pero también acceso al silencio, a la posibilidad de estar en una casa en que haya condiciones para que se estudie en casa. Y eso es una discusión muy, muy importante en las universidades, porque hay situaciones en que las condiciones no hay para clases, por ejemplo, por medios telemáticos. Eso va a ser realmente un problema muy, muy serio, porque hay una cuestión de la convivencia, de actividades en la casa que es muy complicada, y por ejemplo, cuando los niños más chicos no van a la escuela, son horas que antes estaban libres para otras personas, para usar la casa, por ejemplo, que ya no están. ¿Qué se hace con los niños, por ejemplo? ¿No? Hay que dejarlos ir a la calle, y ahí está el problema de la contaminación. Entonces, esa es una otra dimensión muy seria que van a enfrentar las universidades, que es la relación de la conexión entre las universidades y las casas de los estudiantes. Gracias, Eugenia. Hay una pregunta ahí que para Federico, de Jerónimo Montero Brezán. ¿Ahí? ¿Lo ves, Federico? Yo estaba, sí, sobre eso quería hablar, a partir de la pregunta, exactamente. Bueno, gracias por las preguntas a todos, inclusive a Ariel, que no te agradecí la primera. Pero sí. Bueno, qué sé yo, sobre las manifestaciones de 2013, pregunta Jerónimo, que yo mencioné. Bueno, es necesario, a veces uno se esfuerza en colocar cronologías, ¿no? Hay un cierto consenso, creo yo, en que esas manifestaciones y el proceso que se inició en ese momento fue de un traumatismo, digamos así, enorme. Yo no soy un especialista, no he estudiado eso, no me he dedicado al asunto, pero comento lo que otros comentan, y lo que vivimos también en aquel momento, ¿no? Es difícil entender bien lo que pasó. Las manifestaciones de la calle son momentos arriesgados, eso es lo que podemos aprender y ya sabíamos, ¿no? Las manifestaciones cambian de color, ¿no? Nosotros tenemos, los progresistas, por llamar de alguna manera, una cierta idealización desde la calle. Y eso pasó en 2013 también, ¿no? Y era un momento en el que evidentemente había condiciones de que permitían que la cosa fuera muy fluida.
había ya una crisis económica grande en Brasil. No, digamos, la crisis de 2008 llegó tarde a Brasil, pero llegó y llegó fuerte, y llegó en 2013, 2014, 2015. Aparte había un gobierno que estaba siendo atacado por todos los flancos, y aparte había todo el poder de los medios de comunicación, en fin. Yo creo que es difícil decir si fue, aparte las manifestaciones ocurrieron para reclamar cuestiones que eran de dominio provincial y se transformaron en un proceso político nacional. Entonces empezaron reclamando a los gobernadores que no eran del PT y terminaron reclamando al gobierno nacional que era Dilma Rousseff. Y evidentemente, bueno, uno podrá decir muchas cosas, pero evidentemente el gobierno nacional, el PT y todo eso no supieron interpretar lo que estaba pasando. Cuando lo quisieron interpretar y actuar era tarde, ¿no? Pero digamos, eso es para poner una fecha. Lo que yo creo que es muy importante, no sé si Daniel o Eugenia o Fernando, alguien ya lo mencionó, que me parece que es realmente importante cuando vemos Brasil, es que, digamos, es la profundidad social y cultural del autoritarismo que encarna hoy Bolsonaro. Pero vuelvo a decir, alguien lo dijo, si Bolsonaro cae mañana, no quiere decir que vendrá un mundo diferente necesariamente, un mundo de cordialidad y de humanismo, porque de hecho, digamos así, no es un pequeño genio que salió de la botella, una pequeña serpiente que salió del huevo, es mucho más grande que eso, y que tiene que ver con procesos, qué sé yo no me voy a atribuir la posibilidad de interpretarlos, porque son muy complejos y otros lo han hecho mejor, ¿no? Que yo, el cientista político Marcos Nobre, nuestro amigo y colega Gabriel Feltrán y varios otros, para quien quiera leerlos. Digamos, pero lo que evidentemente ha pasado es que, digamos, el propio éxito de los gobiernos del PT de crear una clase media, digamos así, dos cosas me gustaría puntualizar. La creación efectiva de una clase media, que en un momento se llamó la nueva clase media brasilera y todos la festejaban, ¿no? Confrontada en un ciclo muy corto de tiempo con una crisis económica de frustración de expectativas brutal. Eso de un lado, digamos así. De otro lado, digamos así, el avance brutal de los grupos evangélicos pentecostales, a lo cual contribuyó el propio ascenso del PT, aliándose inclusive con los evangélicos en la política. El primer vicepresidente de Lula, es bueno recordarlo, era devoto de una de las iglesias que hoy está en el poder con Bolsonaro, digamos así, y que le dio al PT, y eso fue festejado en 2002, yo mismo creí en su momento que era una gran jugada política, porque como dijo Eugenia, el PT como la izquierda tradicional brasilera tenía raíces muy profundas en el catolicismo social brasilero, pero no en el mundo evangélico. Entonces, el PT hizo una jugada para aproximarse a los evangélicos y traerlos a la política. Y bueno, ahora están en la política, dominan la política. Y aparte, avanzaron brutalmente, digamos, en el mercado religioso brasilero. Yo no tengo ahora, desgraciadamente, los números, pero más o menos, si eran 10% los grupos evangélicos pentecostales hace 15, 20 años atrás, hoy son, creo que, entre 25 y 30%, y se espera que en pocos años sean el contingente mayor dentro, digamos, de los grupos religiosos. Aparte de su presencia fuerte en el ámbito de la política, ¿no? El bloque de la Biblia que Daniel mencionaba, y muchos gobiernos. Nosotros aquí en Río de Janeiro, nuestro intendente es pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es la misma iglesia que le dio el primer vicepresidente a Lula, y es bueno recordarlo, porque desde nuestra conciencia progresista y a veces antirreligiosa, o como se llame, olvidamos que se tratan de cuadros muy fuertemente formados. Este señor que gobierna la ciudad de Río fue durante más de 10 años el encargado de expandir la Iglesia Universal del Reino de Dios en África. Vivió en África durante una década, escribió libros sobre los proyectos políticos de la Iglesia Universal, y dirigió un proyecto de expansión de la base religiosa de la Iglesia Universal transnacional muy exitoso. O sea, sabe hacer política, digamos así. No es un ignorante que por una casualidad está gobernando esta ciudad. Ese es un problema que tenemos, y que han tenido siempre los progresistas con los autoritarios y con los fascistas, desde Mussolini y Hitler, que eran tenidos antes de ser gobierno como payasos, cosas bizarras que pasaban por ahí, ignorantes, que se van a caer, no van a llegar a ningún lado. Bueno, pasa en Brasil, pero no pasa solo con Bolsonaro, pasa con muchas figuras, que son verdaderos, digamos así, cuadros
de un movimiento conservador y autoritario de raíces profundas en este país, y no solo en este país, porque es bueno verlo, ¿no? No solo en este país, en la región esa misma corriente cultural creo que se manifiesta de forma evidentemente diferente en cada país, pero con fuerza, y ni hablar en otros contextos nacionales como notablemente Estados Unidos, ¿no? Donde son gobierno también. El vicepresidente Mike Pence es una figura del conservadurismo evangélico norteamericano, etcétera, 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 etcétera. En Europa lo mismo, la relación entre esos grupos y ciertos grupos de ultraderecha. Entonces eso que empezó en 2013 se junta con procesos muy profundos de transformación, de frustración de expectativas, de avance, digamos así, digamos, el catolicismo social, que era una de las bases del Partido de los Trabajadores, digamos, desde antes de que él existiera inclusive, ¿no? Del combate a la dictadura y todo eso, durante los gobiernos del PT, es una paradoja de los gobiernos socialdemócratas o de izquierda, se incorporan a los gobiernos, dejan vacíos en las bases, notablemente en las bases populares, en las periferias urbanas. Esos vacíos son ocupados, porque los cuadros van al gobierno, son ocupados por otros, en este caso los pastores, simplificando cosas que son enormemente complejas, ¿no? Me parece que eso es muy importante tener en cuenta. Creo que un poco todos esperamos que el gobierno caiga en algún momento, y tal vez va a caer, pero ojalá, pero digamos así, no es tan seguro que suceda, y si sucede no es nada seguro que viene después, digamos así, ¿no? Estamos como en el plano internacional, y con esto termino, yo desde mi punto de vista, estamos viviendo, tanto en el plano económico como epidemiológico, el inicio de un proceso. No estamos en el medio ni en el fin. Yo creo que es muy importante, eso tiene que ver con creo yo, espero equivocarme, la verdad, espero equivocarme, pero me parece que estamos viviendo el inicio de algo que no conocemos y que está adelante, ¿no? Y no es el fin. Entonces esperamos todos los días a ver la última pelea de Bolsonaro con su ministro, con la Red Globo y qué sé yo, pero las cosas se recomponen, como estamos viendo ahora nuevamente, y siguen. O sea, la apuesta de domesticar a Bolsonaro por parte de las élites a veces parece que no funciona y a veces parece que funciona. Si hablamos hoy a esta hora, parece que funciona, de nuevo. Están metiendo preso a algunos ultraderechistas que apoyaban inclusive armadamente a Bolsonaro y todo lo demás, defendiendo las instituciones que continúan funcionando, como se decía en la Alemania de Weimar. Y con eso termino. Gracias, Fede. Creo que hay dos preguntas que no se contestaron puntualmente, pero una de Nicolás Cabrera y la última de Román Goldensweit. Si alguno quiere tomar la posta para responder estas dos preguntas, y también vamos dando una última ronda para pequeñas intervenciones de cada uno. Bueno, Fede acaba de hablar, por ahí, digamos, como quiera, si toma o no, porque ya estamos en hora, y por más virtuales que vivamos, es importante tener el respeto por horarios, porque nuestra vida continúa acá al lado. Hijos, comida y todas esas cosas que abruman. Así que, Fer, Eugenia, Daniel, vamos cerrando. Primero que nada, agradecerte, Ariel, por la iniciativa. Está muy bueno, estuvo muy bueno el martes pasado con la gente allá de Estados Unidos, y bueno, la verdad lo felicito por esto. Y no, así, solo también para hacer, para traer a Ariel y a los colegas argentinos en Porto Alegre hace unos años atrás, sorprendidos por la categoría de nueva clase media, ¿no? Que era usada en aquel momento, digamos, y todos ellos decían, ¿de dónde sacaron esa categoría? ¿Por qué están hablando de esto? Y me parece una cosa que efectivamente hay una cuestión de la temporalidad, digamos, de los procesos históricos, ¿no? Que van formando las cuestiones que analizamos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con todas esas transformaciones que vienen de atrás. Nico, gracias por la pregunta. Yo que así, creo que efectivamente hay un contexto muy singular, ¿no? Que me parece que es lo que ha sido muy bien aprovechado por el bolsonarismo para recomponerse en el momento en el cual
mucha gente que votó se dieron cuenta de qué hicimos, ¿no? Cómo conseguimos votar en este tipo. No por una cuestión moral ni por una cuestión, sino simplemente por una cuestión de, bueno, quería alguien que pudiera administrar la epidemia de una forma mejor. Y eso me parece que lo que supo aprovechar es precisamente disputar la calle cuando nadie estaba en la calle, porque estaba todo el mundo en cuarentena en cierta medida. Disputar la calle con un sentido político, ¿no? Y ahí es que entran las carreatas, y ahí es que entra toda una serie de movilizaciones de cosas, que comparto plenamente con Federico, de hecho ya hablamos bastante sobre eso, que movilizan repertorios que no son de acá exclusivamente, ¿no? Uno los ve también en Buenos Aires, los ve en Bolivia, los ve en Estados Unidos, los ve en Italia, los ve en Hungría, que tiene que ver con, por un lado, la defensa, y ahí se junta, me parece, la agenda liberal económica, como diría nuestro ministro, con la agenda liberal política, ¿no? Para usar los términos de él, que es la defensa de la libertad de movimiento y de trabajo, ¿no? Esa es la gran lucha contra la, como lo llamaron allá algunos colegas, contra la infectadura, tiene que ver con la movilización de esos argumentos, ¿no? Y por otro lado, junto con eso, la movilización religiosa, ¿no? El ayuno que mencioné, digamos, la primera medida de Trump cuando declara el día siguiente de declarar la emergencia económica es declarar un día de oración, ¿no? Lo mismo que más adelante la presidenta... la actual presidenta boliviana también llamó un día de oración y de ayuno para poder luchar contra la epidemia. Digamos, hay la movilización de una serie de referentes comunes que vemos operar aquí y allá, que es fundamental verlos para poder ver de qué estamos hablando, ¿no? En ese sentido, ahí vuelvo a tu pregunta, Nico, que voy cerrando, es lo siguiente, que en el contexto de la cuarentena no había disputa por la calle. El bolsonarismo lo ocupó primero con las caravanas de autos, después todos los domingos enfrente con muy poca gente, y bueno, la gente se empezó a pudrir. Por ahora no es mucha la gente, pero digamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que por ahora sí, si se quiere, una disputa más de la gente que más se moviliza, pero yo creo que así que empieza a crecer, la calle va a estar de nuestro lado, y ahí da miedo porque precisamente desde el 2013 estamos siendo manipulados en las manifestaciones públicas, digamos, con infiltrados y con toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Agradezco a todos y Ariel, muchas gracias. Gracias, querido. Daniel, un minuto, Eugenio, un minuto, si quieren decir algo, porque también ya hay hora, digamos, de otros cursos, que entonces puede ser que los estudiantes se vayan a otros cursos, las cosas que suceden. No, está bien. Solo agradecer a tú, Ariel, y a todos que están aquí conosco. Sé que fue un gran placer pasar estos momentos con ustedes. Para responderle a Román, Daniel. Responderle a Román. En un minuto no es posible. No. En 3. En 2. No, sí. El límite de la inversión de la cadena de comando es que claramente es un golpe, como en Bolivia, ¿no? Pero creo que abajo del límite hay un problema grave, digamos, que es esta destrucción institucional que se pone cada vez más en marcha. Entonces, provocativamente, yo siempre digo que hay una cosa que falta en las policías brasileñas, que es su militarización en el sentido justamente de la jerarquía militar. Es una provocación, claro. Pero más que eso, también me parece importante, muy importante, esto que decía un poco en mi ponencia,
que hay toda una manera de pensar el problema de la policía que me parece equivocada desde mucho tiempo en Brasil, porque este problema de la policía, digamos, en 30 segundos, en los años 80 fue formulado en Brasil como un problema de los resquicios de la dictadura militar brasileña. Entonces, teníamos que humanizar, democratizar la policía brasileña. Esto es lo cierne de esto que llamé de resolver el problema de la policía con más policía. Me parece que ahora hay cosas que vienen de los movimientos en otra dirección. Como yo lo dije, la vanguardia en este momento es el movimiento en los Estados Unidos, Black Lives Matter. Hay un impacto muy fuerte aquí en Brasil, yo lo siento, entre los movimientos de acá. Entonces, si hay problemas comunes, globales en este sentido, hay también soluciones que se pasan a nivel transnacional, repertorios de la acción política que son importantes de estar atento. Y con esto paro. Gracias, Dani. Gracias. Eugenia. Bueno, Ferraz. una cosita solo tengo que decir. Creo que una cuestión que tiene que ver con 2013 y tiene que ver cómo se relacionan la cuestión nacional y cotidiana es la disolución y la descreencia en los espacios de negociación y de intermediación. Eso nacionalmente es la pelea entre el gobierno federal y la Suprema Corte directamente, y también toda la negociación cotidiana, por ejemplo, en las favelas con el hombre armado que está ahí cerca, que va a resolver un conflicto inmobiliario entre dos personas o conflictos personales. Creo que esa es una cuestión muy, muy importante, y una cosa que pasó desde 2013 fue exactamente eso, ¿no? No era, lo que pasó en la calle en 2013 fue una contestación de los partidos, de las organizaciones, y así empezó una parte de lo que resultó en este autoritarismo. Y hay que reconocer que estas propuestas que negan a los espacios tradicionales de intermediación y negociación también tienen su cara de la izquierda. No podemos olvidar eso, ¿no? La cantidad de colectivos autoorganizados y que se ponían en contra de las organizaciones como los partidos y los movimientos fue muy importante para el cambio que hubo en las calles en 2013. Y el otro factor es que la violencia policial también participa en todas las instancias de eso, ¿no? Es la confrontación directa y la gente lo percibe como una confrontación directa, y la violencia policial funcionó tanto en 2013 para transformar las manifestaciones que empezaron como con organizaciones de izquierda y después se transformaron en lo que fue el resultado en Bolsonaro, como en el cotidiano de las personas. La violencia policial es una cosa que la gente percibe como algo que nadie consigue evitar, ¿no? No hay diputados, no hay leyes que consiguen evitar que la policía haga lo que quiere en las favelas. Y la gente tiene razón en mucho de eso, ¿no? Bueno, gracias Eugenia, gracias Fede, Fer, Daniel, por estas intervenciones, por permitirnos conocer su punto de vista de lo que está pasando en Brasil, de poder generar una conversación, una agenda, seguir construyendo una agenda común que nos sorprende, digamos, en contextos absolutamente extraordinarios. Así que seguimos en contacto. Ojalá que en algún momento, de manera cara a cara, como solía hacerse en alguna época de nuestras vidas, pero de todas maneras estamos cerca, aunque a la distancia. Gracias de corazón a los cuatro y gracias al resto por acompañarnos.